Muy buenas tardes, queridos seguidores. De nuevo estamos con el pana Emilio Costa Ramos de Venezuela Provincial, ahora con un tema probablemente de los tópicos estrellas de la leyenda negra. Los conquistadores, presos y delincuentes. Hay quien piensa pues que España desde los tiempos de Colón vaciaba las cárceles y a todos los presos y a todos los delincuentes y a lo peor de su sociedad lo mandaba al Nuevo Mundo. Por tanto, eso hace que millones de personas al otro lado del charco sean descendientes de presos y delincuentes. Lo cierto es que quien hacía colonias de presos era Gran Bretaña, por ejemplo, ¿no? De hecho, Australia era una colonia de presos. Sin embargo, la fama se la ha quedado a España. Así son las cosas, ¿no, Emilio? Así es. Bueno, antes que nada, muchas gracias por tu invitación, Antonio, una vez más a tu programa en tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y así es uno de los tópicos favoritos de la leyenda negra al otro lado del charco. Yo cuando emigré a Venezuela con 7 años, en la escuela primaria, en segundo grado, en una de las clases de historia lo primero que te decían es que, bueno, los colonizadores que llegaron a Venezuela y a América, pues eran todos presos y delincuentes y locos también. No sé de dónde habrán sacado los locos. Se habrán inspirado en Fidel Castro cuando enviaba a los locos a Miami, ¿no? De Por ejemplo. psiquiátricos. Pero bueno, No, pero es perdona, uno de los clásicos en la educación, sobre todo primaria. perdona que Sí, te dime. interrumpa porque en el caso concreto de Venezuela, tú sabes quién puede tener influencia. Francisco Herrera Luque, cuando escribe Bob es el urogallo, Ujú. él sí, sí, digamos, insinúa, o también en su teoría de los pasajeros de Indias, que vinieron muchos locos en la época de la conquista y el poblamiento, y, o sea, no tanto locos, sino gente que se volvió loco, como por ejemplo fue López de Aguirre. Yo creo que exageró, como Ujú. exageró y deformó la personalidad de Bob. A ver, si uno lee Bob es el uruguayo, como novela está muy bien. El problema es lo que tú decías en programas anteriores, que esa novela, Como novela es excelente, pero como historia es claro, y sin embargo esa deprimente. novela se ha escogido pues como una especie de tratado histórico irrefutable. Y yo creo que Sí, eso que tú dices a mí me ha venido a la memoria que de repente Francisco Herrera Luque ha tenido cierta influencia en añadir los locos a los presos y los delincuentes. De repente, yo lo dejo caer, ¿no? no, sí, Herrera Luque, sus obras son de cabecera en Venezuela, lamentablemente, como yo siempre lo digo, como novelista es un gran novelista, pero está basado mucho en la ficción, muy poco en la realidad, ¿no? Y suele deformar no solo a personajes como Boves, sino también a lo que fue el proceso de la conquista y la colonización. Espero que no se nos molesten hoy porque estamos hablando de poblamiento de las Américas. Las pieles finas. Entonces, es posible, ¿no? Inclusive hay historiadores serios en Venezuela, universitarios, Ujú. que toman a Herrera Luque como una obra imprescindible, algo que llama mucho la atención, ¿no? Que alguien que escribe novelas sea imprescindible para un historiador universitario en Venezuela, pero no pongo en duda la tesis que tú dices, pues tiene algo de razón, ¿no? Pero bueno, hay que decir, Antonio, que hay que empezar desde el principio, y el principio es los viajes de Cristóbal Colón, ¿no? Ujú. Estos primeros viajes que hizo Cristóbal Colón, el primero fue de exploración porque él no sabía a dónde iba a llegar, no tenía ni la remota existencia del continente americano, pues él estaba buscando eh, llegar a las Indias por el occidente, las Indias lo que es hoy el continente asiático, ¿no? Lo que es el Zipango, Japón, las islas de las especies en Indonesia, la misma India, pues es lo que estaba buscando Cristóbal Colón. Y por ser un viaje de exploración, la tripulación que iba en los tres barcos, pues la Niña, la Pinta y la Santa María, pues básicamente eran marineros, gente que se dedicaban Claro. a la navegación. No había ningún preso ni ningún delincuente, ¿no?
Y Sí, bueno, bueno, a ver, es como todo, que siempre había algunos sueltos, pero finalmente era la excepción. Lo que, como tú bien dices, además se escogió una, perdón, una hueste que había gente de toda España, pero muy especialmente marineros que venían de la actual provincia de Huelva, del Reino de Sevilla, que tenían mucha rivalidad con los marinos portugueses y que sabían engolfarse por el Atlántico. Es decir, una expedición de aquella envergadura no se hace con 4 rateros o con 4 delincuentes que no tienen ni idea de embarcarse. Y además te digo una cosa, es que eso deja muy mal esa tesis, entre comillas, de que todos eran presos, delincuentes, locos. Deja muy mal al imperio azteca y al imperio inca. Entonces tú dices, bueno, 500 ladrones conquistan el imperio azteca con Cortés o 200 con Pizarro, y te digo una cifra muy elevada, 200 rateros con Pizarro conquistan el imperio inca en los Andes, o sea, no cuadra, ¿no? Hay algo que la lógica no, por lo menos desde un planteamiento de sentido común, es decir, finalmente parece que es algo mucho más complejo, que de hecho, lo que hablamos siempre, la conquista no es algo que dure 3 siglos. La conquista es un momento muy puntual que va pues desde finales del 15 hasta mediados del 16 y depende qué zona, porque hay zonas donde la conquista dura muy poco porque se alcanza la extensión territorial por pactos, en otros sitios sí. En otros sitios la conquista es violenta, es brutal, es atroz. Pienso, por ejemplo, el caso de la Araucanía, qué sé yo, ¿no? Pero por eso te digo que son sí, procesos pero muy complejos. después Carlos V manda paralizar la conquista y la conquista se hace por medio de la evangelización, más que todo. Un ejemplo de eso es Paraguay, con los centros misioneros, Claro. o las Californias en el actual Estados Unidos. Además, fíjate, porque los españoles tenemos esa idea, nos han infundido la idea de que somos cainitas, cuando en verdad la tradición ibérica en general va mucho más de pactos que de cainismos, porque pactos fue algo que vivimos con los romanos, que vivimos con los visigodos, y que finalmente España también desarrolló en América. O sea, es lo que dice, por ejemplo, Iván Vélez, al que tú has tenido el honor de entrevistar. Hernán Cortés finalmente era un gran diplomático, entre otras muchas habilidades, y muchos conquistadores que fueron militares en Italia aprendieron de esa escuela diplomática y militar creada bajo el gran capitán a finales del siglo XV, bajo Gonzalo Fernández de Córdoba y precisamente en Italia. Entonces, bueno, decir que todos eran presos, que todos eran delincuentes, pero además aquí en España también hemos asumido esa idea. Y muchas veces a mí me ha pasado, cuando he vivido en el otro lado del charco y te dicen eso, no, ustedes se llevaron el oro. Yo digo, bueno, se lo llevaría su abuelo, a lo mejor mío fue el que se quedó aquí, no sé, algo que, pero tampoco los culpo, es decir, yo no estoy culpando a nadie concretamente porque eso forma No, parte es de, lo que le ha enseñado desde la educación primaria. pero es que aquí también, es que aquí hay mucha gente que piensa, Emilio, de que aquí se vaciaban las cárceles para mandarlos a América. Y es curioso, como yo decía al principio, que los que sí hicieron eso expresamente fueron los británicos. Y Australia fue una colonia de presos. Entonces, a cómo muchas veces bueno, muchas veces no siempre, por desgracia, la propaganda, el marketing, como se dice en Perú, el marketeo, por cierto, un saludo para mis amigos peruanos con cerveza cusqueña. Si Cusqueña pues quiere patrocinarnos, no tenemos ningún problema, estamos dispuestos a negociaciones. Entonces, O bueno, la Polar de venezolana también. también, también, pues precisamente es que es eso, incluso es una ofensa para muchos criollos que son descendientes, porque los descendientes directos de los conquistadores son los hispanoamericanos, nosotros somos los primos, los sobrinos, los tíos. Entonces, No, totalmente de acuerdo con lo que dices. Y si los ponemos a ver, el modelo de expediciones, por ejemplo, estas primeras expediciones que yo te conté de Colón, la primera, el modelo de expediciones fue cambiando según iba avanzando la conquista, como bien dices tú, ¿no? El primer viaje de Colón fue totalmente de exploración, como dije anteriormente. Por eso es que la tripulación que se embarcó eran marineros que tenían la intención de establecer los primeros contactos. Ni siquiera fueron con la intención de conquistar ni nada de eso, sino un viaje totalmente exploratorio. Ya en el segundo viaje, de 1493, sí fue una expedición de poblamiento, compuesta por una tripulación que pudiera planificar otras expediciones desde un punto de asentamiento. En ella viajaron a América aproximadamente 17 barcos con un total de 1.500 hombres,
de diversos oficios. Entre ellos resaltan 390 entre capitanes, contramaestres, pilotos y marineros, 550 soldados, escuderos, ballesteros y piqueros, 270 herreros, albañiles, aserradores, barberos, boticarios, carpinteros, tejedores, escribanos, herreros, mineros, plateros, sastres, y 105 religiosos, contadores, veedores, reposteros, alguaciles, traductores, mayordomos, ingenieros también para poder levantar las edificaciones, porque esas ciudades que se levantaron, pues, no lo iban a levantar unos presos, Claro. no nos iban a levantar unos locos que no tuvieran conocimiento de nada. Igualmente con la primera tripulación que viajó con Colón, que era marinero, para poder viajar por el gran océano, pues hay que tener unos conocimientos de astronomía, científicos, de ubicación, que un preso o un delincuente, pues obviamente no lo iba a tener. Y bueno, igual con los herreros para hacer diversos tipos de instrumentos, hay que tener un conocimiento. ¿Por qué este periodo de colonización o de conquista tuvo éxito? Pues porque lo realizaron gente preparada, y por eso es que se pudo desarrollar, y en menos de 100 años casi todo el continente pues se colonizó, ¿no, Antonio? Claro, además, date cuenta, como tú, añadiendo lo que tú bien dices, primero que la monarquía hispánica se preocupó de documentarlo absolutamente todo. Por eso, España, la historia de España sigue atrayendo a tantos investigadores franceses, británicos, estadounidenses. Tú no puedes hacer lo mismo con Francia y Inglaterra porque no tuvieron esa preocupación documental. Y en esa preocupación documental, como tú bien estás exponiendo, pues el poblamiento fue muy heterogéneo porque fue absolutamente de todo, porque precisamente la monarquía hispánica, para crear ciudades, porque como bien dice nuestro amigo Francisco Núñez del Arco, fue en base a las grandes ciudades que se articuló toda la América española, siguiendo el modelo romano, pues necesitaba de todo, necesitaba carpinteros, necesitaba astilleros, necesitaba boticarios. Pronto emprendieron muchos pequeños negocios que fueron los peninsulares, los que en Venezuela se conocían como blancos de orilla, y todo eso está muy, muy bien documentado. Eso no quiere decir que, por supuesto, no se colaran polizones, que no se colara gente de malvivir, pero que no fue la monarquía hispánica la que vació las cárceles. Quien sí hizo eso fue la Gran Bretaña, pero no España. Entonces, bueno, vamos a otra cosa. Una vez hicimos un programa sobre un aspecto desconocido como fue los conquistadores indios, los conquistadores negros, la generación de conquistadores mestizos. Es decir, que los conquistadores no solo fueron españoles recién llegados de Europa, españoles que asimismo muchas veces venían con gentes aliadas de España, como griegos, italianos o irlandeses, sino que hubo conquistadores negros, como el caso de Juan Garrido en México y la Florida, como el caso del mulato Miguel Ruiz en el Perú, como el caso del negro Juan Valiente en Chile, y los aliados indios, que fueron tan conquistadores como Cortés. Mestizos también, como Francisco Fajardo. Fajardo. En el Río de la Plata tenemos gobernadores criollos desde la primera generación, como Hernandaria Saavedra. En el norte de América, que ahora le han derribado la estatua, el criollo Juan de Oñate, que se casó con una mestiza. Es que Francisco de la Hoja en Venezuela, que nació en Bogotá, era un criollo. Claro, y volvemos a lo mismo, o sea, fue algo mucho más orgánico y mucho más complejo, y toda esa complejidad no la hacen una banda de rateros. O sea, eso es imposible, es impensable. No, y hay que tomar en cuenta que de los datos que yo di anteriormente, el resto de la tripulación, porque faltan números, ¿no? De los que he dicho, que dice que el resto de la tripulación eran las esposas de estos profesionales junto con sus hijos y sirvientes. Y una cosa muy importante, Antonio, todos debían pagarse su viaje, no era una travesía subvencionada por la corona española. O sea, que un delincuente, un reo, no iba a tener suficiente dinero o suficiente poder económico para pagarse un viaje de esta magnitud al otro lado del océano. O si lo tenía, no se lo iba a gastar para eso. Se lo gastaría en Sí, otra cosa. se lo hubiera gastado en otras cosas, ¿no? En la vida alegre. Claro, claro.
Es que eso te está hablando, hay otro mito. Dice, España nunca buscó, por ejemplo, la colonización familiar como si la buscó, ¿qué te digo yo?, Gran Bretaña. Eso es falso. Sí es verdad que los primeros viajes colombinos, o como se dice también, los viajes andaluces, que son de finales del siglo XV, hombre, lógicamente no se llevaron muchas familias porque eran viajes, como tú bien dices, de exploración, porque es que todavía no se sabía. Pero especialmente desde la época de Felipe II sí que se hace hincapié y van familias. Antes de Felipe II ya estaban yendo familias, pero a partir de la segunda mitad del 16, ¿no? Y no digamos ya en la época borbónica. La época borbónica, por ejemplo, el ejemplo de Carlos III en la Luisiana de llevar familias canarias, ¿no? Que de esa idea fue un partidario Bernardo de Galvez, que también atrajo familias de Andalucía, de las Islas Baleares. O sea que esa idea estuvo también en España. Fue un poblamiento heterogéneo y en muchos casos también fue familiar y con lazos familiares a ambos lados del océano que se mantuvieron durante muchos años. No es tan distinto de los lazos, por ejemplo, que tú puedes tener o tantas familias canarias pueden tener con Venezuela, con Puerto Rico a día de hoy. Hombre, lo que pasa es que ahora las comunicaciones son mejores que en el siglo XVI, pero que España sí buscó esa vinculación familiar con América, que se dice Gran Bretaña, ¿no? Es más, date cuenta que en las colonias de América del Norte, que eran un rincón en el Atlántico, un rincón pobre en el Atlántico Norte, empiezan a poblar la gente que no quieren en el Imperio Británico. ¿Por qué? Sí, O en Gran Bretaña, mejor son dicho. perseguidos religiosos. Exactamente, yo he utilizado mal esa expresión en Gran Bretaña, porque claro, el protestantismo en su día habla del libre examen, habla de la libertad, pero ojo, a la disidencia no la tolera lo más mínimo. Lutero y Calvino a la disidencia no la toleraron lo más mínimo. Y quien empieza a llegar a América o incluso a Sudáfrica son gente que en su tierra el protestantismo oficial no quiere. O sea que eso, fíjate cómo es un modelo puramente británico que sin embargo nosotros mismos, tanto españoles como hispanoamericanos, asumimos que, claro, que ¿cómo nos va a ir bien? Nos va mal, porque como somos descendientes de rateros, pues entonces, ¿no? Es tal cual. Y ahorita me hiciste recordar una versión de lo que estamos hablando, pero regionalistas, ¿no? En Argentina, ojo, que en Argentina también dicen en la primaria y en la universidad que los conquistadores eran todos delincuentes, pero hay una versión, otra versión en Argentina, en Uruguay, en Chile, de que allá no llegaron tantos presos y locos, sino que fueron más gente colonizadora, granjera, con familias, y en el Caribe sí, sí, por eso es que ellos funcionan mejor que en el Caribe. Eso es una versión regionalista, ¿no? El que no Pero se bueno, consuela, el que no se consuela porque no quiere. es así. Pero bueno, versiones de este tipo de conquista, pues hay en cada país, ¿no? Pero hablando un poco de los viajes de Colón del segundo, estos primeros colonos fundaron la ciudad de la Isabela en 1494, en la isla española, lo que hoy en día es la República Dominicana y Haití, ¿no? Uh -huh. Esta fue la primera ciudad fundada por los españoles en el nuevo continente y observamos que en la lista y en los detalles que hemos dicho, pues no hay delincuentes ni presos liberados, aunque si hubiese alguno, como tú dices, Antonio, o sea, sería ínfima su presencia. Claro. Hay que decir que estos viajes de poblamiento se planificaba todo eficientemente para que el nuevo asentamiento fuera viable y comenzara a andar como una ciudad. Por eso se creó la casa de contratación en Sevilla, ahí donde tú estás, Antonio. Cualquier individuo que deseara aventurarse al nuevo mundo debía cumplir ciertos requisitos para ser aceptado en una de estas convoyes de poblamiento. Es lo más parecido a una visa para cruzar el Atlántico. Sí. Entre las exigencias que se pedían debía tener referencias de buena conducta y no poseer antecedentes penales. O sea, que un preso no podía viajar. Claro. Por la Casa de Contratación de Sevilla, que era el organismo que organizaba todas estas expediciones
desde Sevilla al Nuevo Mundo. Y además la Casa de la Contratación era, aparte de controlar ese monopolio comercial andaluz americano, fue una gran escuela de pilotos por la cual pasó Américo También. Vespucio, o sea, como que fichaba a los mejores marineros de la época. La península A tenía Magallanes lo ficharon también. planes, claro. España además tiene una tradición marinera, por supuesto, con Portugal. Portugal tiene la escuela de Sagres. En España hay muy buenos marineros en la zona del Cantábrico, en Vizcaya, luego los marineros andaluces, o sea que al final volvemos a lo mismo, que era algo muchísimo más complejo. Que se cuelan delincuentes, sí, pero se cuelan por determinadas corruptelas o como excepcionalidades. O sea, no fue la política de España llevar delincuentes y como hemos dicho, es que no cuadra con lo que luego se hace en América, cuando precisamente quienes llevaban delincuentes a conciencia, delincuentes y gente que ellos no querían, por motivos que fueran, fueron los británicos. Pero Sí, fíjate. porque Australia era un territorio súper lejano en el cual los colonos normales pues no querían ir, y entonces lo que pensó la corona británica fue, bueno, pues entonces para poblar esas tierras pues tendremos que llevar a estos presos, ¿no? Que visto lo visto, porque date cuenta la lógica. Si la lógica es que a nosotros nos va mal porque siempre hemos sido unos ladrones, coño, con perdón, Australia entonces, Australia debería estar en el cuarto mundo, ¿no? Pero sin embargo no es así. Sería el infierno de Dante, ¿no? Entonces, finalmente, ¿no es mejor plantearse las cosas desde su complejidad, desde más sentido común y abandonar de una vez ya esta propaganda que realmente no beneficia a nadie? A mí alguna vez cuando me decían eso, de que no, los españoles, los conquistadores rateros, yo le decía, mira, hasta donde yo sé, yo soy descendiente de campesinos de Andalucía, por lo menos desde principios del 19, hasta 1800 y algo. Si alguien sabe que yo soy descendiente de un duque, un marqués y tiene cortijo o algo, me lo haga saber que no tengo ningún problema. Pero hasta donde yo sé, no cae esa No, breva. para reclamar algo de herencia, ¿no? Claro, hasta donde yo sé, no cae la breva. Bueno, de repente mis antepasados fueron gobernados por los ministros criollos del rey que tienen más que ver contigo en familia directa que conmigo. Pasa que, claro, cuando tú planteas estas cosas, como que tanto españoles como hispanoamericanos, parece que le estás hablando en chino, porque finalmente estamos tan dañados por la propaganda que es difícil, la verdad. Pero bueno, para eso está nuestra No, labor, ¿no, Emilio? es tan así la propaganda que yo ayer publiqué un artículo sobre la esclavitud, ¿no? Y, o sea, el artículo habla de que la esclavitud en los países hispánicos pues no fue tan radical y tan monstruosa como en los países anglosajones o franceses. Eh, y hubo alguien que comentó, bueno, sí, a los negros no les fue tan mal, pero es porque los españoles hacían granjas de indios y los explotaban. Pero bueno, Y yo, bueno, hasta se inventan cuentos, no, ¿no? pero date Granjas de indios. cuenta, quien ha hecho granjas de indios en reservas son los anglosajones Sí. de los Estados Unidos, toda vez que intentaron eliminar todo el vestigio francés e hispánico de su territorio. Entonces, es que es curioso como lo que han hecho otros, nosotros lo asumimos como nuestro. Es que es increíble. No, es que yo creo que la gente habla desde la completa ignorancia, ¿no? Eso es un mal del ser humano, que siempre damos la opinión de lo que no conocemos pues tan rampantemente y olímpicamente, ¿no? Sí, sí, Y a no, veces se suelen soltar burradas de este estilo, ¿no? Sin conocer la historia en lo más mínimo. Por eso es que yo invito siempre a la gente pues a investigar, y los artículos que solemos publicar, tanto Antonio como yo, pues es eso, pues una semillita para que la gente pues le pique la curiosidad y empiece a investigar y empiece a llenarse de este tipo de conocimiento para que vean que hemos sido engañados desde hace 200 años aproximadamente no, y hasta más. o incluso antes, porque Sí. ten en cuenta que Carlos III crea el archivo de Indias porque ya hay un problema de la mala conciencia que muchos españoles tienen de su historia. José Cadalso, un ilustrado,
En sus cartas marruecas también lo dice así, ¿no? O sea que esto es algo que viene, en fin, desde que en el siglo XVI España se convierte en potencia hegemónica de Occidente, pues viene todo esto. Lamentablemente es una cosa a la que no le hemos prestado demasiada atención y además jugamos con, entre comillas, una ventaja y una desventaja. Es que todo lo nuestro está documentado. Y eso ha traído a muchos a sesgar incluso la documentación. Pero bueno, son, en fin, son gajes del oficio, como decimos. Los conquistadores pues eran gente muy heterogénea, gente de su tiempo. Los pobladores que fueron a América, más de lo mismo, fue absolutamente de todo. Naturalmente se cometen errores como en toda empresa humana. Yo lo que quisiera, entre comillas, que esa supuesta sensibilidad, pues la hubiera también con otros imperios, porque yo no veo que nadie por ejemplo, cuestione los pobladores que trajo Roma a España, o los pobladores que trajo el imperio babilónico sobre el oriente, o el imperio chino sobre sus vecinos, o los pobladores que trajeron los hunos sobre toda Europa, ¿no? Aquí parece ser que el único país que ha Bueno, los mismos conquistado es España, ingleses, ¿no? o los mismos ingleses, claro. Parece Que ser. la colonización en África no es muy buen ejemplo, ¿no? No, bueno, y date cuenta el genocidio o sea, que cometieron contra los Boers, que eran blancos y protestantes, o sea, y no les tembló el pulso en aniquilarlos como chinches, ¿no? Entonces, bueno, O, o la colonización belga en el Congo, que Congo, hasta por le ejemplo. cortaban las extremidades a los esclavos que trabajaban en la empresa del caucho, ¿eh? Entonces, claro, tú dices, bueno, es que resulta que el manido tópico de los conquistadores, pues nos hace ver como que los españoles somos la encarnación del mal absoluto sobre la tierra, y somos algo a erradicar, porque al final, si tú te fijas, por ejemplo, incluso en los separatismos modernos, cómo funciona la psicología, es por eso. Como somos un error histórico, como somos el mal absoluto, pues merecemos desaparecer y convertirnos en otra cosa. Y todo esto viene pues de esa psicología, de esa conciencia, o esa mala conciencia que nos han inculcado artificialmente, que por desgracia muchas veces no se ha sabido, no se ha querido responder, y nos encontramos en un punto complicado. Pero bueno, para eso estamos, Emilio, ¿no? Para poner nuestro granito de arena, o por lo menos morir en el intento. No, así es, y hay que decir que esas divisiones, esas balcanizaciones, lo que trae es el debilitamiento de la sociedad, el empobrecimiento de ella, y que en la unión está la fuerza. Hace 200 años con las guerras de secesiones o independencias hispanoamericanas, pues lo vimos, ¿no? La destrucción de un gran estado, el cual era ejemplo y potencia en muchas cosas, y nos dividimos en 20 republiquetas, incluida España, en Sí, la cual no tiene ninguna significación ni ninguna importancia a nivel global, y yo creo que es hora de, en vez de estar dividiéndonos por tonterías como esta, pues buscar la unión, porque tenemos más cosas en común de las que nos pueden separar, Antonio. así es. Pues nada, un tema muy interesante sobre el que Emilio ha escrito en su página Venezuela Provincial, también Capitanía General de Venezuela en Facebook. Sigamos investigando, sigamos profundizando en esta historia común y compartida, ¿no? Los conquistadores pues, no eran presos, no eran delincuentes. La conquista, de hecho, fue un periodo probablemente más breve y más complejo de lo que hay en nuestro imaginario colectivo. Sigan a Emilio, también está bastante activo en Instagram, ¿verdad, Emilio? Como Venezuela Provincial, ¿no? Así es, hemos creado una nueva cuenta en Instagram. No dejen de seguirnos ahí como Venezuela Provincial para pronto poder hacer directos con varios historiadores. Te invito, Antonio, a que te crees tu cuenta de Instagram para hacer directos por ahí cuando tengas un tiempito. Mi Y asignatura también no pendiente, dejen, ¿cómo? mi asignatura pendiente es el Instagram. Tu asignatura pendiente, sí. Y bueno, no dejen de seguirlo también en su página de Facebook, que es Antonio Moreno Ruiz, escritor, y en su canal de Facebook. Pues nada, Emilio, hasta la próxima. El próximo, tenemos varios temas pendientes. Hay otro tema que estuvimos hablando estos días sobre la presencia ibérica en África, Portugal y España hacia África, sobre si es posible una Iberoáfrica, y seguramente pues pronto trataremos ese tema. Como siempre, un placer, mi pana Emilio. Muchos saludos hasta la Villa y Corte y nos vemos próximamente.
Hasta pronto, Antonio. Un gran abrazo hasta la hermosa ciudad de Sevilla. Adiós. Chao.